Los congresistas de nuestro país salieron a vacaciones dejando el debate de la reforma a la salud a medias. ¿Por qué a medias? La actual reforma a la salud que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro, el gobierno nacional, se compone exactamente de 62 artículos. Sin embargo, para este 2024 los congresistas dejaron apenas aprobados 23 artículos de esos 69. Es decir, que para el año 2025 hace falta que se discutan y se aprueben 39 artículos. Fuera de todas las proposiciones y las jugaditas que realizó la oposición para seguir dilatando el debate necesario de la reforma a la salud. Es decir, que aparte de esos 39 artículos que hace falta por aprobar en el año 2025, puede que salgan muchos más. En el último debate de la reforma a la salud duraron los congresistas, específicamente en la Cámara de Representantes, más de 8 horas discutiendo. Sin embargo, es necesario aquí que ustedes sepan y por supuesto reiterar que no es la primera vez que se debate sobre la reforma a la salud. No es la primera vez que se habla de la reforma a la salud. Recordemos que en el anterior periodo legislativo se presentó igualmente una reforma necesaria para el sistema de salud de los colombianos y en el Senado de la República se hundió. ¿Por qué? Por parte de la oposición. Resulta que para el año 2025 pues continuará el debate en la Cámara de Representantes si termina de aprobarse en efecto la reforma a la salud, que por supuesto es lo que esperamos todos los colombianos. Pasará a 2 debates adicionales en el Senado de la República y el Senado decidirá si se aprueba o se hunde. En el Senado, por supuesto, pues está el miedo de que nuevamente los senadores, que nuevamente la oposición a través de sus jugadas lo que hagan es hundir la reforma a la salud. Una reforma, por supuesto, pues bastante necesaria para todos los colombianos. Tan necesaria que incluso en los últimos días la Junta Médica Nacional decidió enviar un comunicado a la opinión pública sobre la necesidad de que se apruebe de una vez por todas esta reforma que es necesaria para todos los colombianos y que incluso la misma Junta Médica Nacional menciona a los medios tradicionales de comunicación y también a los congresistas de la oposición que por medio de sus jugaditas lo que quieren hacer es hundir una reforma más del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque recordemos que la reforma política se hundió gracias a la oposición, gracias a los partidos tradicionales como Centro Democrático, Cambio Radical, el partido de la U, Conservador, entre otros. Quiero que empecemos este video leyendo inmediatamente este comunicado a la opinión pública, que es certero, antes de irnos a la entrevista que concedió el ministro de Salud a la W, en donde también les dejó completamente claros allí tanto a Julio Sánchez Cristo como a Juan Diego Alvira que lo que mencionan a través de ese medio de comunicación es mentira y que como siempre tergiversan hasta más no poder la información. Entonces, antes de empezar, recuerden que se pueden suscribir aquí abajito a nuestro canal de YouTube. Allí está el botoncito de suscribirse, no se demora más de 5 segundos, no se demora más de 3 segundos, así que los espero ahí abajito suscritos. Si todavía no lo ha hecho, si usted es nuevo, si apenas llega, bienvenido al punto y lo invitamos también a que se suscriba aquí abajito para que le podamos seguir llevando este tipo de información a los colombianos. Entonces, Físico Impuro recientemente publicó este trino y él escribió: la Junta Médica Nacional está suplicándole al Congreso que aprueben la reforma a la salud con extrema urgencia. Síganle haciendo caso a la que va al Congreso a vapear, Jubinao, y a la que va a insultar a sus colegas, Miranda. Ellas solo están defendiendo los intereses de los poderosos. Ir toda la vida, de los poderosos de toda la vida, posiblemente quiso decir que se han robado nuestra salud. Usted decide a quién le cree, es lo que escribe allí Físico Impuro. Vamos a leer este comunicado mordaz que envió la Junta Médica Nacional a todos los colombianos, pero por supuesto a la opinión pública. Ellos dijeron: comunicado a la opinión pública, la solución a los problemas de la salud pública de los colombianos no admite más aplazamientos. La Junta Médica Nacional manifiesta su profunda preocupación ante la crisis acumulada que enfrenta el actual sistema de salud y que ha venido agravándose durante décadas debido a los problemas estructurales no resueltos. Todos los trabajadores del sector somos conscientes de que el sistema de salud creó 157 organizaciones intermediarias para gestionar un solo sistema de salud, de las cuales hoy solo quedan 26, varias de ellas en franca condición de inviabilidad, poniendo en grave riesgo la salud y la vida de sus afiliados. Estas organizaciones, es decir, las EPS,
que se abren sin ninguna condición, siguen recibiendo billones de pesos del sistema para luego liquidarse, dejando a su paso deudas billonarias con trabajadores y trabajadoras de la salud, hospitales, clínicas y proveedores, mientras sus verdaderos dueños se enriquecen con esos recursos públicos, desviándose muchos de ellos hacia negocios particulares que los hacen millonarios, contratándose a sí mismos, financiando campañas políticas, ejerciendo presión en medios y al Congreso de la República para que del presupuesto de los colombianos se asuma el pago del gigantesco hueco financiero quien han acumulado durante 3 décadas. Este ha sido su modus operandi hasta el día de hoy. Varias cosas que mencionar hasta ahora respecto a estos 2 primeros párrafos. Primero, aquí en este inicial mencionan que estos problemas estructurales no son del gobierno del presidente Gustavo Petro, no son recientes, son problemas de hace varios gobiernos atrás que por supuesto pues a los gobernantes en este caso no les servía o no les convenía hablar de estos temas que sí está hablando el presidente Gustavo Petro. Entonces, eso que dice la oposición que supuestamente el presidente acabó con la salud, la Junta Médica Nacional está diciendo que es mentira, o sea, desestima completamente lo que dice la oposición. Ahora, en este segundo párrafo hablan también de que las EPS se están enriqueciendo con los dineros públicos, que se están enriqueciendo con el dinero que debería ir destinado a la salud de los colombianos. Y lo vimos recientemente con Cosalud, con esta EPS en la cual su junta directiva está compuesta por personas que poseen apellidos poderosos de políticos en nuestro país, los Santos, los Pastrana, esos que a hoy, incluso con las investigaciones recientes que ha hecho la Superintendencia de Salud y el Gobierno Nacional, no fueron más de 200.000 millones de pesos, fueron más de 400.000 millones de pesos. Y luego, ¿qué hacen? Solicitan la liquidación de su EPS, como lo hizo la EPS Sura, como lo ha hecho Compensar, para entonces irse con los bolsillos llenos. Ya hicieron sus negocios a partir de las EPS y pues ¿quién les dice algo? Así las cosas, el resultado es una crisis humanitaria en la que la única salida para muchos colombianos es recurrir a la tutela, mientras las entidades administradoras de recursos públicos siguen alegando que la UPC no les alcanza para funcionar y cumplir con la protección y atención de sus afiliados. Actualmente, la reforma a la salud planteada en el proyecto de ley 314 de 2024, que presenta soluciones concretas y estructurales a esta crisis, o sea, están diciendo que la reforma a la salud es viable, que la reforma a la salud es necesaria y que lo que se plantea en esta reforma, ellos mismos los dicen, que presenta soluciones concretas y estructurales a la crisis de hace décadas, de los gobiernos anteriores. Está siendo discutida en la Cámara de Representantes. No obstante, vemos con gran preocupación, escuchen esto, cómo algunos representantes de organizaciones médicas, alineados con los partidos de oposición, distantes de la verdadera realidad del actual sistema y por lo tanto ajenos al costo de vida humana que esta demora implica, solicitando el aplazamiento del debate al citado proyecto de ley, posponiendo así soluciones vitales que el país requiere con urgencia. Contundente este comunicado a la opinión pública por parte de la Junta Médica Nacional. Lo dice absolutamente todo, resume todo lo que está sucediendo con el sistema de salud, pero también deja claro que lo que está sucediendo no es culpa del presidente Gustavo Petro y que la oposición lo que quiere hacer, por supuesto, es volver a tumbar, volver a hundir esta reforma en complicidad, pues por supuesto, con los medios tradicionales de comunicación. Medios tradicionales de comunicación como este que ustedes están viendo allí en pantalla, es decir, como la W. El ministro de Salud recientemente concedió una entrevista a este medio y quiero que ustedes por favor escuchen lo que en este caso le pregunta Julio Sánchez Cristo, director de la W, al ministro. Y por supuesto, luego nos vamos a esa, mejor dicho, peinadota, lo diríamos coloquialmente, que le metió a Juan Diego Alvira. Escuchen esto. Ministro, un oyente escucha este programa y dice, pero ¿qué Congreso tan desbarajustado y poco conectado con el gobierno? El propio partido de gobierno no le camina al ministro Cristo, es decir, el pacto histórico. Hablábamos ayer. Ahí nomás con esa pregunta quiere hacer ver como que hay una ruptura dentro del pacto histórico, ¿no? Eso es lo que quieren transmitirle o lo que en efecto pues quieren supuestamente informarle a todos los colombianos, como que hay una guerra al interior del pacto histórico y ni siquiera entre los ministros se entienden, empezando por ahí. Que no pudo discutirse la reforma política
porque el presidente del Congreso la puso en el puesto número 12 del orden del día y simplemente la hundió, y eso no es un secreto. Y hoy la queja es del otro lado. ¿Cómo es posible que haya pasado la reforma de salud sin discutirse, ministro? ¿Quién entiende? ¿Cómo va a decir que sin discutirse? ¿Cómo puede decir Julio Sánchez Cristo que la reforma de la salud no se ha discutido? Y que los congresistas, la oposición, Jennifer Pedraza, Catherine Miranda, Catherine Juinao, los mismos partidos de siempre, han en este caso establecido esa narrativa de que la reforma de la salud está pasando sin ser discutida. Entonces, si no se ha discutido, ¿cómo hasta ahora se han aprobado 23 artículos? ¿Cómo? Debatiendo. No, eso es una información falsa, don Julio, porque es que esta reforma se viene discutiendo desde el año pasado, ya cumplimos 2 años de discusión. O sea, decir que esto no se ha discutido es falso. Lo que sucede es que si se retiran, si se retira la oposición, se retiraron y entonces dice que no se discutió, pero resulta que sí se discutió. Duramos más de 8 horas de discusión. Lo que sucede es que cuando tuvo la oportunidad de presentar, como lo presentó, inclusive de una manera irregular, además de una forma grosera, yo no había visto cómo se ataca a una mujer como es la doctora María Eugenia Lopera, cuando estaba haciendo la exposición de lo que es la ponencia, de una forma muy degradada. No había visto una situación tan grave. Yo estuve 16 años en el Congreso, de ver cómo se ultrajan a las mujeres y fuera de eso. Mujeres ultrajando a mujeres. ¿Qué mujeres? El convito de esas 3 mujeres, Jennifer Pedraza, Catherine Juinao y Catherine Miranda. A esas mujeres hace referencia el ministro. A los compañeros de Congreso. Y una vez se terminaron de hacer las exposiciones, pues el Congreso, que ya ha debatido esto, porque la Cámara ya lo debatió, terminó aprobando positivamente la ponencia favorable a la reforma. Pero la discusión duró 8 horas, más de 8 horas el día de ayer. Nosotros iniciamos a las 10 de la mañana y terminamos casi a las 9 de la noche. O sea, usted cómo pueden decir que no hubo discusión si estuvimos, por lo menos en el caso mío personal, yo estuve desde las 10 de la mañana hasta que habló el último de los representantes a la Cámara, que fue casi ya a las 9 de la noche. Sí. ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden decir que, en efecto, no se ha discutido la reforma a la salud si el mismo ministro lo dice y todos los colombianos lo hemos visto a través incluso de estos mismos medios tradicionales desinformadores? Más de 2 años, porque recordemos que la reforma anterior fue hundida por el mismo Senado de la República, es decir, ya había habido discusión en la Cámara de Representantes y pasó al Senado de la República. Estamos hablando, pues, de usted, en este caso, de 11 horas de sesión. Entonces, pues, decir que no hay debate, yo creo que no se ajusta a la realidad de lo que pasó el día de ayer. Esa es una parte de la entrevista, ¿no? Quiero que ustedes ahora escuchen este otro fragmento en donde hay una periodista allí también haciéndole preguntas completamente innecesarias al ministro. Y adicionalmente se encuentra Juan Diego Alvira, en donde, al igual que Julio Sánchez Cristo, al inicio de esa entrevista, como ustedes lo escucharon, lo que quiere hacer ver es que supuestamente el gobierno nacional es incendiario, que es polémico, que está en guerra con los congresistas. Escuchen esto. Ministro, usted decía que hacer la paz con las EPS, pero en este momento, de las 26 EPS que hay en el sistema de salud, 25 pues no cumplen con los estados financieros. Entonces es muy difícil poder hacer esa paz que usted llama y a la que usted está convocando con las EPS. Sura y Compensar se querían retirar del sistema de salud y ustedes también les dijeron que no. Entonces, ¿realmente a qué se refiere usted cuando dice hacer la paz? Porque ellos piden UPC y usted dice no, tampoco, la UPC tampoco va a hacer. Lo dijo la Junta Médica Nacional, ¿no? Las EPS se están enriqueciendo con la UPC, se están enriqueciendo con los dineros que el gobierno les da. Son billones de pesos, no son millones, no son 100.000, 200.000 pesos, son billones de pesos. Se enriquecen y luego solicitan su liquidación dejando a la deriva a miles, millones de pacientes. La paz representa ponernos de acuerdo y yo creo que nosotros ya lo logramos. 12 de los artículos, serían 12 de los artículos que están hoy en el proyecto de la reforma a la salud fueron consensuados el año pasado y este año, y en una última etapa, en una sesión de 15 reuniones y más de 100 horas de trabajo con las EPS. Eso es lo que yo denomino llegar a la paz con las EPS, que es ponernos en un acuerdo para poder trabajar conjuntamente.
llegamos al acuerdo de que se van a transformar, que no van a ser aseguradoras financieras, van a ser aseguradoras de salud y que vamos a utilizar todo el know-how que tiene las EPS para que el sistema pueda funcionar adecuadamente. Todos vamos a estar afiliados a una a una EPS y todos vamos a tener la posibilidad de contar para poder trabajar tanto las EPS como los pacientes. Por eso, por ejemplo, uno de los intereses de poder lograr llegar a unos acuerdos para una remuneración para las EPS tiene que ver con la satisfacción del paciente, tiene que ver con buenos indicadores, tiene que ver con la utilización razonable del gasto. O sea, vamos a trabajar de la mano. Eso es hacer paz. Paz es llegar a trabajar coordinadamente y las EPS ya quedaron en eso, trabajamos. Ahí tengo una firma de todas esas EPS de ASEMI y de Gestasalud, o sea, de lo que son el sistema contributivo y el sistema subsidiado. Entonces, pues eso es el que va ahí, es Juan Diego Alvira. Presten atención. Hacer la paz, poner un acuerdo para poder trabajar hacia el futuro. Pero siguiendo en esa línea de la pregunta de Camila, ministro, si usted quiere hacer la paz es porque hoy están en guerra, porque hoy están agarradísimos, porque hoy están en la inmunda. Estamos en desacuerdo. En desacuerdo, precisamente. Nosotros no tenemos, yo no tengo enemigos. Pero ministro. Yo no tengo enemigos, yo puedo tener desacuerdos con la gente. Entonces, ministro, espéreme, le termino el punto. Que de pronto se utiliza, porque es que cuando hablamos nosotros de paz total en este país, todo el mundo dice que quiere la paz, sí, pero hay mucha cantidad de gente que incentiva la guerra porque se vive de la guerra. Sí. Aquí la FARC, cuando la FARC estuvo en guerra, fue la que fue imponiendo gobiernos y gobiernos. Ministro, entonces ahora que estamos tratando de no pelear, de entender que todos tenemos que estar pacíficamente trabajando. Pero ministro, usted que lo que hubo ayer, la agresión que hubo ayer contra una mujer en el Congreso, ¿no es cierto? Es un sinónimo de... Pero ministro, es que mientras seguimos en este desacuerdo... La violación en el recinto, de la violación de que no se debe ni fumar ni vapear. No, eso está bien. Pero ministro, es que se me está desviando un poco del punto. ¿No es cierto? Es que se me está desviando un poco del punto. Tengo mucho que hacer y yo creo que ya es más que suficiente. Pero ministro, les agradezco inmensamente que me hubieran dado la oportunidad. Yo tengo mucho trabajo que hacer porque tengo que ir al Congreso y tengo que atender todos esos problemas ya, necesidades. Yo agradezco mucho, pero ya yo creo que ya más. No, pero si responde por tiempo le rinde. Trabajando, bueno. Muchas gracias a todas y todos. Yo muy complacido de poder estar en tan importante. Y se ríen al fondo los descarados. No sé si ustedes escuchan esas risas al fondo, pero se ríen al fondo. Ante medio como es la W, en cabeza del doctor Julio Cristo. Muchas gracias a todas y todos. Y colgó. Y se fue. Y colgó. Y en medio de risas lo dicen. Sí. Que Juan Diego, ahí vamos bien, pero usted me lo alebrestó. No, pero es que, Julio, el ministro dice que quiere hacer la paz, es porque están agarrados, están en desacuerdo. Y lo más doloroso, ¿sabe qué es, Julio? Es que mientras se logra poner de acuerdo, hoy hay en este momento cualquier cantidad de enfermos pidiendo y rogando por un medicamento, por un tratamiento, por un examen. El más preocupado, Juan Diego Alvira, cuando él goza, posiblemente, de la medicina prepagada, esa misma medicina a la que por supuesto pues no pueden acceder todos los colombianos por motivos económicos, él no, súper preocupado por los colombianos, ¿no? Así es de hipócrita la prensa colombiana, así son de hipócritas los de oposición, los medios tradicionales, la prensa de derecha, y lo vimos y lo escuchamos ahí en esa entrevista. Pues bueno, todos, como siempre, invitados a que dejen aquí abajito en los comentarios qué opinan ustedes de esta entrevista. Como siempre, los medios tradicionales de comunicación queriendo tergiversar absolutamente todo, haciendo ver que supuestamente hay un huracán, que hay una guerra dentro del partido del pacto histórico, pero que adicionalmente quieren hacer ver como si la reforma a la salud nunca se hubiera debatido, como si en este caso el gobierno nacional estuviera en guerra y estuviera en confrontaciones con los congresistas y con el sistema de salud, cuando no es así. Lo leímos, lo vimos todos por medio de ese comunicado a la opinión pública de la Junta Médica Nacional. El sistema de salud necesita una reforma más pronto que tarde. Así que todos invitados igualmente también a seguirnos a través de nuestras redes sociales. No olviden que en todas las redes aparecemos como Al Punto Colombia. Aquí abajito en la descripción del video, en la palabra ver más, le va a dar usted clic. Esa es la descripción del video y allá aparecen todos los links en donde Al Punto hace presencia. A todos muchísimas gracias, los leo y por supuesto nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.